Vamos a aprender, porque también he aprendido, gracias a la misericordia de Dios, su palabra, sobre todo, acerca del amor. Es que les cuento para los que son nuevos, que hemos tenido la bendición como hermanos de celebrar ya matrimonios, ¿sí? Entre hermanos aquí, pues, que asisten, ya vivían hace algunos años, pero no habían tenido todavía la oportunidad, la decisión, bueno, muchas las razones de finalmente, como nos enseña el pastor y la palabra, a partir de la palabra, poner las cosas en orden. Y poner las cosas en orden es finalmente, pues, ante Dios, su ley, presentarse ya, hacer los votos y pues el hecho de ya hacer el matrimonio, ser marido y mujer. Y entonces ha sido un motivo de gozo porque ya hace poco la hermana Yarit, el hermano Hernán se casaron, fue aquí también en la iglesia por lo civil, y pues ya vienen muchos más matrimonios en camino para la gloria de Dios, porque Él es el que lo hace y dispone el corazón y da los recursos y todo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque con tanta celebración, tanto al respecto del amor, pues también uno como que, ¿no? Los hermanos nos han llevado a inspirarnos, a preguntarnos acerca del amor, a reflexionar acerca del amor, y el Espíritu Santo, pues por supuesto que Él es el que lo pone también en el corazón. Entonces, por eso la reflexión de hoy se llama el amor divino y el amor humano. ¿Quién de ustedes, si quieren levantar la mano, ha escuchado la siguiente frase? Amar es aceptar al otro tal y como es. ¿Alguien lo ha escuchado hasta el momento en su vida? Amar es aceptar al otro tal y como es. Amén. Eso es lo que uno ha escuchado. Vamos a ir, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ya ahorita vamos a hacer la lectura, por ahora, para que se vayan ubicando en la palabra de Dios. Y antes yo no había prestado tanta atención a esta frase. De hecho, como que la había, aceptado, que amar es aceptar al otro tal y como es, pero con el tiempo el Espíritu Santo, por su gracia y su gloria, su misericordia, me ha enseñado que no, en realidad no es tan así. Amar no es aceptar como tal al otro tal y como es, porque aquí hay una aprobación. Si yo acepto al otro, es una aprobación, es una conformidad. Y yo sé que de pronto algunos están diciendo como así, yo creo que sí, y bueno, es totalmente válido, ¿no? Ni más faltaba, pero les voy a explicar por qué. Es evidente que hoy en día las personas que inician una relación, ¿sí? A veces, sobre todo, no hablo dentro, digamos que ya de los caminos espirituales, sino sobre todo en el mundo. Cuando las personas inician una relación, a veces no saben mínimamente cómo es esa persona con la que muchas veces se casan, y tristemente, sobre todo en el mundo del espectáculo, de la farándula, los famosos, ¿verdad? Uno ve que más tardan en casarse que en divorciarse, y es muy lamentable, es triste, y uno dice qué dolor, sobre todo cuando ya hay niños de por medio, ¿verdad? Porque ellos son los que más sufren esas rupturas. Y pues porque no es lo que Dios anhela. Él no anhela que hayan divorcios, jamás. Él es un Dios de amor y de unidad. Entonces, esas personas pretenden aceptar al otro tal y como es, pero hay un pequeño inconveniente, y es que no conocen al otro tal y como es. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese tal y como es? No lo conocen mínimamente, y entonces les va a resultar de pronto como, no, está exagerando, pero realmente he escuchado, ¿sí? Casos, y a través de algunas películas también, que es por eso que se divorcian. Por ejemplo, dos ejemplos. Un ejemplo severo, porque la pareja resulta que le es infiel. Eso es algo severo, es decir, fuerte, ¿no? Grave, lamentable.
Porque si se han casado y han jurado ante Dios, aún en lo civil, no necesariamente en una iglesia cristiana, pero sí, la misma ley está sujeta a la palabra de Dios, gracias a Dios todavía, aún así, pues cometen esa falta de infidelidad. Pero hay otro ejemplo liviano, y es que dicen, no, es que imagínese que lo digo así, como esa vieja o esa mujer o ese hombre resultó con una risa que, no me gustaba para nada, estruendoso. O no, es que era muy tacaño, o no, es que no, más chismos, no, es decir, después de casados, es que empiezan a conocer a su pareja. Pero, a ver, luego no es amar, aceptar tal y como es que no conocía tal y como era esa persona. Pero algo más grave es que tampoco la persona se conoce mínimamente a sí mismo, es decir, tal y como es, sus errores, ¿sí? Sus faltas. Y hoy sentía que Dios nos dice, ustedes esperan tanto de mí, pero me dan tan poco, me piden tanto amor, pero a veces no se preguntan ustedes qué tanto me aman. Y hacia allí es que va esta reflexión, el amor divino y el amor humano. El amor en realidad no es amar al otro tal y como es. Amar es decidir, porque definitivamente que amar es una decisión. Nosotros estamos aquí, consideramos la mayoría por decisión, a no ser que te hayan obligado con un cuchillo, una pistola, te hayan sobornado, yo te doy 50,000 si tú vas hoy a Secmavi, sí, de pronto, pero no creo, y esperemos que no sea ese el caso, ni siquiera porque mi mamá a ver qué dice, porque el otro qué piensa, porque estaríamos pues en nada en realidad. Amar es decidir, es una decisión. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo y reconocerlo. Imagínense esa situación, no debería ser ni siquiera así, porque nosotros nada somos sin Dios, pero aún así Él nos da con su amor la potestad de decidir si seguirlo o no. Antes nosotros, imagínense, decidiendo si creemos en el Creador, quien nos ha dado la vida y tanto amor hasta el momento. Es algo sorprendente ese amor, el amor divino. Darnos esa potestad, no nos obliga. Amar es decidir amar al otro a pesar de cómo es. Yo creo que es más el tipo de amor, no aceptar al otro tal y como es, sino decidir amarlo tal y como es. Y yo creo que aquí de pronto ya me empiezan a entender más o estar, digamos, de acuerdo los esposos y las esposas, ¿verdad? Los matrimonios. Porque uno dice, sí, no estará el que, sí, a pesar de cómo es mi esposo, mi esposa, yo lo amo, yo la amo. Entonces no es aceptarlo tal y como es, sino a pesar de cómo es. Pero falta algo más, que eso se nos olvida. También amar es decidir amar al otro a pesar de cómo soy. Y eso sí que se nos olvida. A pesar no solo de cómo es la persona, y aquí cuando decimos cómo es, me refiero obviamente excluyendo sus virtudes, ¿no? Porque pues las virtudes, qué dicha, no, qué rico, ahí no hay a pesar. A pesar es de qué, de sus faltas, de sus fallas, de sus actitudes, de lo que no nos gusta tanto, digámoslo así, o sobre todo lo que no está bien ante Dios. Pero también se nos olvida que es amarlo a pesar de cómo somos. ¿Sí? Tenemos que saber cómo somos. Vamos por favor ahora sí a Efesios 2, vamos a leer del 1 al 5, hacer énfasis en el 4 y en el 5. Dice la palabra de Dios, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados y nos dio vida, dice, ¿sí? A pesar de que estábamos como muertos.
Y así ha sido, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, en realidad estábamos muertos, destrozados, vacíos, desesperados, deshabitados, faltos de amor. El 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, lo que estamos diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién? Satanás. Porque tristemente, la palabra lo dice, Satanás está en este mundo y está haciendo mucho estrago, y lo vemos todo el tiempo, destruyendo, matando, robando, porque a eso vino. Entonces aquí nos corrobora, hermanos, que el amor en realidad no es una correspondencia equivalente ni de parte de Dios ni de parte del hombre. Es decir, Dios no nos ama porque nosotros merezcamos el amor. En un estudio que estamos haciendo acerca de los evangelios, el maestro nos dice, si uno le dijera a Dios, dame lo que merezco, estaríamos en el infierno, porque realmente eso es lo que merecemos, ¿sí? Si Dios fuera un Dios que nos amara según nosotros, ¿sí? De forma le correspondiéramos como Él espera y como Él merece sobre todo, entonces Él estaría escribiendo todos los días, todo el tiempo en una lista, porque Él lo puede hacer con todos a la vez, porque es poderoso y tiene todas las manos que pueda, así en ese sentido, ¿no? Hablo de su poder de escribir nuestras faltas y decir, no, este hijo ya se perdió, ya está por allá en los infiernos porque mire lo que hace, esto, pero Dios no es así. Dios no es así. Dios nos ama mucho más de lo que nosotros lo amamos y de lo que merecemos. Dios no nos ama, el amor no es una correspondencia equivalente, que si tú me das esto yo te doy lo otro, o tú mereces que yo te ame o no mereces que... Dios es perfecto, su amor es puro, santo, fiel, y dice capítulo 2 que es por su gracia, la gracia, no por lo que hacemos, ni tenemos, ni sabemos, sino por su gracia, su amor infinito, que aún siendo pecadores y estando muertos antes, en ese pasado, sin conocer a Cristo, en esa vida anterior, Él nos ama y nos sigue amando. Y hoy estamos aquí porque nos ama, justamente somos manifestación de ese amor, no porque lo merezcamos, pero de tantos hermanos, de tantas personas que están en este momento afuera, con tanto dolor en su corazón, en vicios, en situaciones difíciles, desesperantes, cautivos físicamente, en hospitales, y no conocen todavía a Dios. Dios se ha acordado de nosotros. Y Dios tiene memoria y nos ha llamado por nuestro nombre, y no porque lo merezcamos, sino porque su amor es así, es infinito, sobrepasa. Entonces hay algo, y es que Dios a nosotros sí nos conoce. Amén. ¿Qué padre no conoce a sus hijos? Yo digo que hasta, no sé, en el olfato, es decir, es algo intrínseco, ¿no? Todo padre conoce a sus hijos. ¿Cómo no Dios, que nos ha creado y sabe que ha puesto semilla de eternidad dentro de nosotros? Entonces Él nos ama porque Él sí nos conoce. Ahora, ¿nosotros conocemos a Dios para poderlo amar? Nosotros pedimos a Dios que nos ame, que nos bendiga, que nos dé esto, que lo otro. Y recuerdo que el pastor Vito nos ha contado que él tenía una lista con todas las características que quería para su esposa. Yo también la tengo hace unos años, cuando también un pastor en Ibagué nos enseñaba y nos decía, uno tiene que pedirle a Dios cómo quiere las cosas para que Dios sepa. Entonces me gustaría que mi esposo primeramente, por ejemplo, que crea en Dios, que te sirva, y un montón, un chorrero que uno dice, uy, ¿será que será exigente? No, solo 100 puntos, ¿cierto? No más, pero falta algo. ¿Y yo qué tengo para darle? Esa lista todavía no está, hermanos.
para serles sensatos. Y no sé si el pastor Vito la hizo. Y lo mismo pasa con Dios. Tenemos una lista de peticiones, es que Dios me ama, es que Dios yo quiero por tu amor, por tus promesas. Y tú le amas a pesar de cómo es Dios. Y digo a pesar porque es que a veces no nos gustan algunas formas de actuar de Dios, o vamos a decir que todo nos encanta. Pruebas, a veces tiempos de silencios, que uno ora y clama y sufre y está ahí, pero yo te oro, yo te sirvo. ¿Será que entonces ya nos vamos y dejamos de amar a Dios por eso? ¿O seguimos a pesar de cómo es Dios? Y no es que sea malo, sino porque no es como uno quisiera. Pero como Él es amor, Él sabe por qué actúa así. Y todo lo que hace, dice su palabra, es para bien, para bendición y no para maldición ni perdición. Pero les hago esa pregunta también a ustedes, hermanos. Y no solo a los jóvenes que estén también clamando por su esposa o su esposo, sino también por ya los matrimonios y los hogares, ¿sí? Aunque todavía no estén casados ante Dios, pero los hogares, porque ya cuando hay un compromiso, hay hijos de por medio, es un hogar y es de bendición cuando estamos en el camino de Dios. Amén. Les hago esa pregunta. Ustedes a veces se han quejado, podría ser, de su esposa, de cómo es, de su esposo. Tal vez hasta se hayan llegado a arrepentir de haber tenido a esa persona, de haberla elegido, o ni siquiera haberla elegido, de tal vez no haberlo conocido o haberla conocido antes. Seguro que Dios quiere decirnos que no es tiempo ahora de querer volver atrás, y que a veces exigimos pero no queremos dar. Entonces, si hay algo que no te gusta de tu esposa, o muchas cosas, te molesta, te saca de quicio, ¿por qué? Es que yo tenía que, no, ¿en qué momento decidí? Como que hay que pedirle perdón primero a Dios, porque no es correcto. Y Dios ahí no tuvo la culpa, además, porque a veces echamos la culpa a Dios cuando la decisión, el libre albedrío. Pero segundo, preguntémonos: yo le pido a mi esposa que sea así, que haga esto, que lo otro, o a mi esposo, y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi amor? Porque yo pido amor, pero ¿estoy dándole amor? ¿O solamente estoy exigiendo? ¿Acaso quién somos? ¿Quién soy? ¿Quién somos? Si ni siquiera Dios lo hace, porque Dios nos ama y nos perdona, ¿quiénes somos nosotros? Vamos a continuar, por favor, en el versículo 3. Vamos al 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y así ha sido, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. El siguiente, el cuarto: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Tomamos esa palabra. Por la gracia de Dios somos salvos, no por lo que hacemos. Ahora, ¿cómo le demostramos, hermanos, a que de verdad amamos a Dios? ¿Cómo? Dios no nos ama por como somos ahora, porque Él anhela mucho más en nosotros. Pero Él conoce nuestro corazón, y Él lo que espera es que estemos dispuestos y nos esforcemos y seamos valientes, como nos dice en Josué, a seguirlo, a aprenderlo a amar.
solamente con la disposición. Dios no nos pide que seamos perfectos, porque nunca lo seremos, y todo el tiempo fallamos, y cuando, no sé si les ha pasado, cuando uno busca como que no fallar, es cuando más falla. Es como, porque muchas veces estamos luchando con nuestras fuerzas, es cuando más pecamos, cuando a veces luchamos, yo no quiero fallar, y es cuando más. Entonces, Él conoce nuestro corazón, y lo que espera es que podamos disponernos, rendirnos ante Él. Él no espera perfectos, pero Él sí sabe algo. ¿Quién podemos llegar a ser si nos rendimos ante Él a través de su Hijo y el Espíritu Santo? Él ahora, lo hermoso de Dios es que Él tiene, por supuesto, más fe de la que tenemos nosotros, pero Él tiene más fe en nosotros de la fe que nosotros tenemos en Dios. Amén. Es decir, Dios tiene una fe muy grande de quienes podemos llegar a ser a través de Él. Ser y hacer en su nombre y para su gloria. Él lo sabe, Él ya lo ha visto en su mente, Él lo siente y siente gozo. Él está feliz porque hoy estamos aquí, porque estamos escuchando ese sueño de Dios, ese propósito, porque por su misericordia acudimos al llamado de hoy. Ese es el amor de Dios. Estábamos muertos, ya no lo estamos. Sin embargo, Dios nos ama a pesar, nos ha amado a pesar de la iniquidad, de los pecados que hemos cometido, las veces que hemos dado la espalda, como nos recordaba el pastor Vito en el inicio. A pesar de todo eso, ¿qué tal Dios aceptándonos tal y como somos en el sentido de los pecados, los vicios, las maneras, ¿sí? No, el pecado no lo ama Dios. Pero Él sí nos ama, ¿sí? En su misericordia, y porque Él sabe quiénes podemos llegar a ser en su nombre y para su gloria. Entonces ese es el amor divino. Y también al inicio, que fue una corroboración del Espíritu Santo acerca de la palabra, cuando nos decía el pastor Vito, somos mejores hijos en ti, Cristo, mejores padres, mejores madres, mejores hermanos. Es la realidad. Solamente a través de Dios es que aprendemos a amar realmente, a pesar de cómo es el otro y de cómo soy yo. Vamos por favor a Jeremías 31, hermanos, para el siguiente punto. Jeremías 31, versículo 3. Dice su palabra, Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Ahora, si Dios nos ha amado con amor eterno, lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos e intentar, esforzarnos en corresponderle a su amor. El solo hecho de reconocerlo y decirle, Dios, Padre, amigo, como le llames, enséñame a amarte. Porque me doy cuenta que yo te exijo mucho y sé que me amas, pero de mi parte me falta tanto, en verdad, aprender a amarte. Cuando hay un verdadero matrimonio hecho en amor, ¿sí? O una verdadera relación puede ser entre amigos, no necesariamente esposos. ¿Cómo uno le demuestra amor a esa persona? Sencillamente, y no es tan sencillo en realidad, es que acepto un compromiso, ¿sí? Acepto un compromiso por amor a alguien. Por ejemplo, yo empiezo a enfrentarme ¿contra quién? Contra mi propia carne, contra mi propia forma de ser, ¿sí? Contra mis propios defectos. Cuando amamos a alguien de verdad, uno empieza a luchar contra uno mismo, en realidad.
Es decir, ¿qué quiere? Disminuir esas manchas hasta limpiarlas. Si yo le estoy haciendo daño, hablemoslo humanamente, a mi esposa con mi actitud, porque a veces soy contestón, grosero, porque a veces no le ayudo con mis hijos, porque no atiendo a la palabra de Dios, porque, bueno, lo que sea. ¿Cómo le demuestras a tu esposa que la amas? Pues esfuérzate por amor a ella a intentar disminuir esos defectos. Porque es que si seguimos, yo soy así, ámeme tal como es, usted me conoció así, pues tal vez no lo conoció y por eso se casó con usted, hermano o hermana. Eso, empecemos por ahí. Y segundo, si de verdad lo amo o la ama y ya están casados y aunque no lo haya conocido antes, conózcalo ahora como es, pero esfuércese por mejorar, porque el amor mejora, el amor transforma. El amor no es egoísta, no es jactancioso, ¿sí? Como nos dice la palabra, no se envanece. Entonces, ¿qué hacemos con Dios? Lo mismo. La palabra de Dios nos transforma y si de verdad amamos a Dios, necesitamos esforzarnos, no ser perfectos, pero sí rendirnos ante la cruz, ante Cristo realmente y pedirle que nos dé las fuerzas para cambiar, para ser mejor hijo de Dios, mejor hija. Ahora, cuando en el caso de la pareja, el otro tiene mucho amor, tiene mucho de Dios y hay uno que, y de pronto, digamos que en este caso el hombre es un hombre entregado a Dios y la esposa no, ¿sí? La esposa se preguntará, ¿cómo hago yo para sacar oro donde hay carbón? Es decir, cuando uno no tiene amor, ¿de dónde se saca eso para ir a comprarlo? ¿Dónde? ¿Dónde, cierto? Ahora, diría la esposa, mi esposo me enseña, yo siento el amor de Dios, él se esfuerza, ha mejorado, veo su cambio, eso lo hace solo Cristo. Pero ¿yo cómo hago? El esposo la puede inspirar, pero ¿dónde está la reserva? Vamos a Primera de Juan, por favor, para mirar dónde encontramos ese amor. ¿Cuánto cuesta? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No sé si es muy explícito el versículo, pero lo que nos está diciendo es, el mundo no ha reconocido en su totalidad a mi Hijo, Cristo. Y Él es el amor que les puede llenar todos sus vacíos. Por eso el mundo no conoce el verdadero amor. Pero quien conoce a Cristo, ahí encuentra esa reserva. Allí es donde encontramos ese amor para poder primero llenar nuestros vacíos, intentar ser mejores para Dios y después, asimismo, para el hombre, para los hermanos que nos rodean. Amén. Esa es la reserva. Podemos ir allí las veces que queramos y nunca hay descuentos, nunca hay ofertas porque siempre está gratuito. Dios nos ha dado a través de su Hijo por la gracia, la gratuidad, en ese sentido, la gracia, su salvación y su amor. No nos cuesta más que tomar la decisión y rendirnos. Y entonces, bueno, ahí sí ya hay que rendirnos con todo lo que somos. Entonces, ya vamos a terminar, hermanos. Ambos amores, ya vamos a mirar, hemos visto el amor divino, el amor, cierto, humano, y ahora vamos a mirar los dos a través de su Santo Espíritu. Dios nos devela, es decir, Dios nos revela cómo somos en realidad. Cuando uno empieza a amar a Dios, el Espíritu Santo es el que nos revela todos nuestros pecados guardados.
todavía todo lo que nos falta y nos faltará por pulir, por mejorar, por rendirle a Él, ¿sí? Para que seamos realmente libres. Y a veces uno se asusta de cómo somos o cómo éramos, ¿cierto? Éramos intolerantes, éramos envidiosos, orgullosos, tacaños, éramos señaladores. Dios, en lugar de señalar, siempre está dispuesto y esperando a que nos rindamos a Él para podernos guiar. Primero nos consuela a través de su Santo Espíritu y luego nos llena y nos levanta. Dice su palabra: quien levanta mi cabeza es mi escudo y me da la victoria, la gloria, solo Él. Él está esperando eso. Él no es un Dios que está señalando todo el tiempo. Y sin embargo nosotros a veces sí somos así. Inclusive en la misma iglesia. Y eso es importante reconocerlo, hermanos. Todos fallamos. Miren, todos tenemos pecados todavía que tenemos que pronunciar cada vez, porque fallamos, pecamos. Y a veces nosotros señalamos. Nos fijamos más en el error del hermano o de la hermana para señalar y para juzgar, a veces hasta condenar, cuando nosotros no hemos recibido eso de parte de Dios. Porque si fuera así, no estaríamos aquí. Entonces, ¿nos falta amar? Mucho. Yo reconozco mucho, me falta mucho, nos falta mucho amar de verdad. Amar en el amor de Dios. Y el amor no juzga, el amor perdona, el amor tolera. El verdadero amor hace que yo me esfuerce por el otro. Entonces, si fallamos nosotros, hermanos, como carne, que podamos tener la seguridad que como familia vamos a orar por ese hermano, en lugar de señalarlo, en lugar de apartarlo, en lugar de despreciarlo, porque entonces ¿en qué estamos?, nos dice Dios. ¿Acaso yo soy así? ¿Yo vine a condenar? No, su palabra dice: yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Vine a salvar. Así que si fuéramos perfectos, tal vez podríamos exigir de esa manera y juzgar y medir, pero estábamos muertos antes en pecado y Dios no nos ha juzgado, Dios nos ha perdonado. Entonces empezamos a conocer a Dios y a caminar con Él en comunión, y asimismo Dios va limpiando lo que no puede hacer, ¿sí? Lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Dios lo hace. Terminamos en Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Romanos 5:8, ya esta es la cita final. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, es un regalo. Cristo murió siendo aún pecadores. ¿Se dan cuenta? Nos amó a pesar de, aún con nuestros pecados. No es tal y como somos. Ay no, qué dicha, tal y como somos. Ámeme tal y como soy. Eso no es un verdadero amor, lo siento. Si usted me ama, esfuércese. Y si usted ama a su esposo, arrodíllese y ore por él, si en realidad lo ama. Porque usted no lo cambia, es Dios. Amén. Y si el hermano, y si yo, y si todos fallamos, arrodillémonos y oremos por ese hermano y pidámosle a Dios, primero perdón, porque a veces hemos señalado y hemos juzgado. Y ahí nos ha faltado el amor de Dios. Y Dios prueba el corazón y prueba el pensamiento. Hace poco, leyendo Salmos, nunca había leído ese versículo. Me impactó tanto, porque hay personas que consideran que Dios no prueba, pero la palabra nos muestra muchas veces que Dios sí prueba. Y dice en Salmos que Dios prueba el corazón y prueba el pensamiento. Entonces, bueno,
Yo creo que el amor es una de las pruebas más difíciles, ¿verdad? Más difíciles en las que todos fallamos, todos, porque también le he pedido a Dios, porque he fallado y hemos fallado, seguro que todos de alguna manera u otra, por falta de amor. Falta de amor ante nuestros hermanos, ante nuestra familia, cuando nos han ofendido, tal vez por seguir a Cristo. Y cierro ya con esto. Si queremos cambios en el otro, en lugar de exigirle, recordemos la lista. Sería muy bueno que hiciéramos nuestra propia lista. ¿Yo qué tengo para darle a esa persona? Porque ahora yo espero también llegar a 100 puntos, ¿cierto? De mi parte hacia esa persona. No sé quién sea, solo Dios sabe, pero no solo se trata de pedir, eso no es amor. En realidad hay todavía como un egoísmo, una vanidad, como yo merezco. Yo nada merezco, primero, y segundo, ¿usted qué tiene para darle? Porque muy chévere recibir, pero ¿usted qué? ¿Cómo se esfuerza? ¿En qué va a mejorar? ¿Sí? Porque de eso se trata un amor verdadero. Todo para la gloria de Dios. Amén.